Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Me llamaste, fue mi nombre el que dijiste, por tu amor estoy vivo y yo quiero agradecerte. Ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza, en tu gracia puedo ver que en tu presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza, en tu gracia puedo ver que en tu presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos, bailaremos, brillaremos, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Porque solo en ti yo vivo en libertad al fin. Hola, que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por otro día más de vida. Y quiero que tengas un momentito ahí donde tú estás para escuchar una porción de su palabra. Está en Salmos 25:15. Dice así: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El estar enfocado en esta tremenda verdad no va a dejar que en los momentos malos te puedas apartar de tu Creador.
No, el Señor no lo va a aceptar, no te va a dejar. Y aunque estés atrapado en una red, en una trampa, ten la seguridad que Él te va a sacar. Así que te invito a orar por unos momentos, decirle al Señor cuán agradecidos estamos de su amor. Gracias, mi Dios, por otro día más de vida. Gracias, Señor, por considerarnos cada día, por tus misericordias que son nuevas cada día, por amarnos tanto. Te alabamos, te bendecimos. Damos gracias por toda esta semana que has hecho maravilla, has hecho proeza. Cuán agradecidos estamos de usted. Y le queremos rogar que en este momento todas las personas que se están ahí conectando, que tu hermosa presencia les pueda tocar y pueda tener algo preparado especial para sus vidas. Te damos gracias, mi Señor, y te alabamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Es un agrado nuevamente en esta mañana poder llevar una reflexión de la palabra del Señor y que ustedes nos permitan que podamos llegar hasta sus hogares por este medio. Y en esta oportunidad la palabra la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Y lleva por título, No pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Pero antes de dar lectura a estos versículos, vamos a hacer un recordatorio de lo que acontece en el capítulo 5. El capítulo 5 está marcado por cosas muy importantes. Por ejemplo, la muerte de Ananías y Zafira. Ahora, ¿por qué murieron ellos? Por haber tentado al Espíritu Santo y por quererlo engañar. Entonces aquí nos habla de la seriedad que esto tiene, lo que esto significa. Pero también más adelante vemos que muchos hombres y mujeres ahí en el mismo capítulo estaban acercándose o reconociendo al Mesías como su Salvador. Y muchas señales y milagros se hacían por mano de los apóstoles. Dice que era tanto que los enfermos eran sacados a las calles y la sombra de Pedro sanaba a muchas personas. Entonces podemos entender que ese proceso, ese tiempo en el cual se estaba desarrollando todo esto, era un tremendo avivamiento. Y es justamente en este tiempo, en este tremendo avivamiento, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma extraordinaria, donde personas de otros lugares venían a Jerusalén escuchando lo que se decía y lo que se hacía en ese lugar, pero también confesando su fe en el Mesías. Y justamente es aquí donde se produce algo que quiere robar este tremendo avivamiento, quiere ensuciar este avivamiento. Y sabemos que al pasar esto no viene del Señor, por supuesto. Es algo que entra en este tiempo o en ese tiempo que lo único que buscaba era frenar la obra de Dios. Y ahora, ¿por qué le pusimos no pierdas el enfoque? Porque esto está basado en la determinación y en la posición que sostuvieron los apóstoles en medio de este conflicto. Y vamos a dar lectura al versículo 1 del capítulo 6 del libro de Hechos. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí tenemos que reconocer que efectivamente existía un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas por los hebreos. Ahora, ¿por qué acontece esto? Porque estas viudas griegas que estaban viniendo o acercándose a la fe en el Mesías, habían nacido en la cultura griega. Eran consideradas helenistas, bajo la dirección o la cultura que había creado Alejandro Magno. Entonces, incluso dicen que ellas tenían otras sinagogas. Entonces, esta confusión desató que los hebreos, los nacidos, ellos se consideraban con más derecho porque habían nacido dentro de la tierra, o los nacidos en la tierra, consideraban muchas veces que ellos tenían más derechos que las viudas de los griegos, los judíos griegos, por llamarlo de esa forma. Entonces se produce un conflicto, se produce un problema. ¿Y cuál es este problema? Comienza una murmuración. Y esa murmuración que buscaba ensuciar la obra de Dios.
impedir que el Espíritu Santo se siguiera derramando como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y eso, amado, desde ya tiene que hablarnos a nosotros. Cuando tú estás en ese hermoso tiempo en el Señor y cuando alguien te quiere robar ese momento. Un ejemplo, cuando te pones a orar y te suena el teléfono. Te pones a leer la Escritura y algo te inquieta. Bueno, estamos hablando acá que ellos estaban viviendo un hermoso tiempo de avivamiento y esta murmuración que comenzó a acontecer en ese lugar, lo único que frenaba o quería frenar era la obra del Señor. Ahora, estos judíos griegos ya habían asimilado esa cultura. Entonces, por eso tenían este rechazo de los judíos hebreos. Versículo 2 dice así, y esto es importante, porque esta es la posición que los apóstoles toman ante esta murmuración. Murmuración es hablar entre dientes, murmuración es hablar en privado, ahí tratando de dañar secretamente para afectar, pero ahí solapadamente. El versículo 2 entonces dice así, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto aquí ya nos trae una tremenda claridad. Había un conflicto. Reconocemos, y ellos reconocieron, que había una situación que tenía que ser zanjada. Los apóstoles aquí entran en acción. ¿Y qué es lo importante acá? Los pasos que ellos dan para enfrentar esta murmuración que se estaba produciendo de los judíos griegos contra los judíos hebreos. ¿Y por qué también, amado? Porque lo más probable es que ellos hablaran ese lenguaje griego. Y lógicamente los hebreos hablaban hebreo o arameo. Entonces, ¿qué hacen ellos? En primer lugar, los apóstoles confrontaron la murmuración. ¿Pero de qué forma la confrontaron? En primer lugar, reconociendo que existía un problema. Prestaron atención. No dijeron, no, esto lo resolvemos más adelante, sigamos porque estamos creciendo, nos estamos multiplicando. No le demos valor. No. Inmediatamente ellos se pusieron ahí al frente y dijeron, no, esto hay que resolverlo. En ningún momento colocaron en duda la acusación que los judíos griegos estaban trayendo contra los hebreos o los judíos hebreos. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud a una reunión general. O sea, hicieron parte a los judíos hebreos y a los judíos griegos. Vengan ustedes y veamos de qué se trata esta situación. Ahora, otra cosa acá. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿O qué importante lo que dicen los apóstoles acá? Dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por eso dijimos que sabían cuál era la situación o el conflicto. Tampoco lo pusieron en duda, porque ellos recibieron esto. Las mujeres o las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Y ellos lo asumieron así. Porque dice acá, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo, dice ahí. Entonces nosotros tenemos una prioridad. Nosotros hemos sido llamados con un objetivo. Nosotros tenemos algo claro que hacer. Y esta distracción que nos quiere sacar del propósito, nosotros no lo vamos a permitir. Y esa es la actitud, amado, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como creyentes. Cada vez que algo te quiere sacar del propósito, cada vez que algo te quiere desenfocar de tu llamado, de tu propósito, tú tienes que hacerle frente. No tienes que guardarlo, no tienes que callarlo. No, tampoco debes decir ahí, no, si no es tanto, no me afecta. No, amado, porque eso tarde o temprano tomará autoridad sobre tu vida. Entonces la actitud que ellos tomaron fue clara y precisa. Nosotros estamos preocupados de la palabra. No tenemos por qué servir las mesas. Y no es por menospreciar el trabajo, no, sino porque ellos tenían claridad cuál había sido su llamado. En otras versiones dice, no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra. ¿Qué está diciendo ahí? No podemos dejar, no podemos descuidar, no podemos tener apatía, no podemos dejar de cumplir con la labor que se nos dio. ¿Y cuál era la labor? Servir con la palabra, prepararse para el pueblo que estaba llegando.
Otra versión dice, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en servir las mesas. O sea, ellos tenían completamente claridad cuál había sido su llamado, cuál era su propósito, y no permitían ni permitieron que nada afectara la tarea que tenían que cumplir o la tarea que tenían que desarrollar. Creo que es importante que en esta mañana tú te puedas preguntar, ¿realmente estás cumpliendo la labor que Dios te dio o el don que Dios te dio? ¿Lo estás usando o no lo estás usando? Aquí es importante, amado, tener claro cuál es nuestro don. A veces uno le pregunta a un hermano y no tienen claridad. No sé cuál es mi don. A modo de ayudarte un poquito en esto, yo creo que el don es con lo que tú más te identificas. Es con lo que eres más sensible. Yo creo que eso es tu don. Con lo que tú mejor te sientes, eso es tu don. Y también, punto importante, que otros puedan reconocer el don que tú tienes. Claro, porque uno puede decir, no, yo soy súper bueno, a mí me gusta cantar, yo soy bueno para componer. Pero ¿y si la voz no te acompaña? Ese no es tu don. Entonces por eso es importante. El don, amado, para poder reconocerlo, es lo que te motiva, cómo te sientes bien, que te gusta hacer y que otros también lo reconocen en ti. Es importante identificar el don en nuestras vidas, porque si no reconoces el don o la tarea que Dios te dio, amado, vas a vivir solamente de un lugar a otro, vas a tener una fe tambaleante, no vas a estar seguro y no vas a encontrar propósito en el reino, ¿ya? Y cuando tienes el don, amado, tienes que ejercitarlo. No como este ejemplo que dicen por ahí que el que aprende a andar en bicicleta nunca más se le olvida, aunque no practique. No, el don no pasa eso. El don tú tienes que ejercitarlo. Tienes que ejercitarlo. Entonces por eso acá los apóstoles dicen, nosotros tenemos una tarea fundamental que nos fue asignada. Y es servir la palabra, estudiar la palabra, prepararnos en la palabra, escudriñar la palabra. Y además después nos dice también en la oración. Ahora, si tienes duda o no sabes cuál es tu don o piensas que no tienes don, mira lo que dice Efesios capítulo 4 del versículo 7 al 8. Libro de Efesios capítulo 4 del 7 al 8. Dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de llevar cautiva la cautividad nos habla del triunfo de Cristo sobre Satanás. Y también dice que a cada uno le dio un don. Cada uno, amado, cada uno en forma individual. Aparte, no es algo corporativo, aquí dice que a cada uno le da un don. Incluso este don, amado, de servir en las mesas está considerado. Si tú lees 1 Corintios 12, ahí sale, 1 Corintios 12, 28, creo que es, ahí habla de la administración. Eso también es un don, el servir es un don. Entonces, si tú dices que no tienes un don, amado, lo que pasa es que aún no te das cuenta cuál es tu don. A lo mejor sirve y sirves muy bien. Ese es tu don. Lee 1 Corintios 12. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ya? Dice, según el don que tú has recibido, ministralo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, amado, a todos nos dio un don, a todos. Y una vez que tú descubres el don, tú tienes que usar el don, ministrar a los otros, servir a los otros con el don, pero con el don que Dios te dio, no con ese don que piensas que puedes tener. Ya te dije más o menos cuáles son las claves para reconocer tu don. Versículo 3, estamos ahí en el libro de Hechos. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y esto también es importante, amado, porque aquí ellos no toman la tarea a sí mismos. O ellos nos dicen, nosotros, estoy hablando de los apóstoles, nosotros vamos a buscar varones.
No, ellos no se querían meter en esto en el fondo. Ellos no se querían desviar. Ellos tenían un propósito, no querían que nada los apartara de eso. Y esto es importante, amado, mantener claridad con esto. ¿Qué hicieron ellos? Le dicen, búsquenlo ustedes. Busquen 7 varones de buen testimonio. Lo único, ellos ponen requisitos. Que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Y tampoco ellos menosprecian la labor de servir las mesas. Ahora, estos 7 varones nos puede hablar de número de perfección, pero también puede ser uno para cada día de la semana, ¿ya? ¿Y cuáles eran estos requisitos? Dijimos, varones de buen testimonio. ¿De buen testimonio qué significa? Tener buena reputación, que se hable bien de ellos, que sean consecuentes con lo que profesan. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de servir las mesas, o aquí cuando nos está diciendo encargar este trabajo de servir las mesas, no significa que iban con el plato y lo ponían en la mesa. Servir las mesas significa manejar las finanzas para el sustento, para el alimento. Entonces por eso tenían que ser hombres de buen testimonio. ¿Qué significa de buen testimonio también? Que tendrían que ser ordenados financieramente. Eso era importante. Que tuvieran sus finanzas sanas, que no le debieran a nadie. Porque ¿cómo vamos a poner a alguien que no gobierna bien sus finanzas al cuidado de las finanzas del Señor? Por eso es importante. Entonces, el buen ejemplo que estos hombres puedan dar, que eso les permita ese buen testimonio, ser capaces de administrar las finanzas. ¿Para qué? Para cumplir con el alimento y todo lo que había que cubrirse en este creciente mover del Espíritu de Dios. Recordemos que hubo un hombre, Judas, que era el tesorero y robaba de las finanzas. Así que en esta oportunidad se necesitaban hombres que no robaran, que fueran hombres correctos. Si ellos administraban bien sus finanzas, lógicamente iban a tener la autoridad para administrar bien las finanzas del creciente pueblo que se estaba desarrollando en ese momento. Es lo mismo que en una casa, como dice la Escritura, el que no gobierna bien su casa, no tiene a sus hijos, no puede gobernar la iglesia. La tarea de nosotros como padres, ¿cuál es? Que nuestros hijos perseveren en la fe, que nuestros hijos sigan adelante y pedirle, Señor, por favor, y si no, amado, entregarlo al Señor. Mira, les voy a contar algo. Hace muchos años atrás, cuando vivíamos en Santiago, estoy hablando más de 20 años, conocí a un siervo del Señor, un tremendo hombre del Señor, y este varón tenía un conflicto en su corazón. Él tenía una iglesia tiene una iglesia muy grande, y uno de sus hijos no caminaba en el Señor. Y era un tremendo dolor para él. Incluso se estaba involucrando en otras cosas. Y un día nos contó a nosotros, él le dijo, Señor, te entrego a mi hijo. Si tú ahora quieres llevártelo, ahí está. Porque él veía que su hijo cada vez se apartaba y se alejaba del Señor. Ya no tenían nada, esta afinidad, no tenían nada en común. Y ¿sabes? Su hijo falleció en un accidente de tránsito en la carretera. Yo no te puedo decir que el padre le deseó la muerte, pero el amor de ese padre por ese hijo y el deseo que perseverara en la obra de Dios superaba cualquier cosa. Entonces, por eso estoy diciendo, ese hombre tiene testimonio porque tiene a sus hijos participando. Y entonces acá era lo mismo. Este hombre tiene testimonio, ¿por qué? O pedían estos hombres con testimonio que manejaran bien sus finanzas para poder manejar las finanzas de la iglesia que se estaba levantando. ¿Qué otro requisito les pide ahí? Llenos del Espíritu Santo. O sea, lleno del Espíritu Santo. No era suficiente con ser sellados con el Espíritu Santo. La copa siempre debía rebosar. Mira lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. Y lo busqué en una Biblia, dice Biblia Kadosh. Dice así: no se emborrachen con vino porque los hace perder el control. En cambio, permanézcanse llenándose con el Espíritu o con el Ruach. Eso significa hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, y aquí dice claramente, permanezcan llenándose con el Espíritu Santo.
Ese era otro requisito. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y número 3 dice, y de sabiduría. Sabiduría es el buen juicio. Ahora, ¿cómo se obtiene este buen juicio? Santiago 1, 5 y 6 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces estábamos pidiendo ahí varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, ¿cuál era la labor? Como dijimos, servir las mesas. Servir las mesas. Ese era su trabajo, ya dijimos. No era solamente poner platos ahí. No. Era administrar lo que se recibía para que pudiera repartirse a cada uno. Y los apóstoles ahí en el versículo 4, una vez más, ratifican y dicen, nosotros tenemos clara la película. ¿Por qué? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener. Persistir significa mantenerte firme en el tiempo, independiente de lo que estaba pasando. Por eso cuando viene esta situación, este conflicto, que ellos lógicamente reconocen que había que resolverlo, ellos no se involucran mucho. Ellos no dicen, nosotros vamos a escoger, no. Ustedes traigan varones con estos requisitos. Y una vez que traigan estos varones, ahí veremos qué viene después. Pero ellos no se involucran en ello. Y sabes que los varones que trajeron eran todos griegos. Entonces dice ahí, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto se llama no perder el enfoque. Persistir en lo que Dios te llamó, o para lo que Dios te llamó, y la tarea que te asignó. Esta fue, amado, la mejor forma de no perder ese avivamiento que estaba pasando en ese momento. ¿Cuál era la función? Que esta murmuración trajera división, que esta murmuración permitiera que los apóstoles se involucraran tratando de resolver el conflicto y dejar la palabra y la oración. Pero ellos no cayeron en esto, amado, no cayeron, no descuidaron su llamado, no se ocuparon de ninguna cosa que los desviaría de su propósito, no se dieron ante esta situación. Es más, hicieron responsables a los mismos que les trajeron el problema. Qué interesante. Yo tenía un jefe que me decía eso. Cuando me traigas un problema, tráeme también la solución. Eso hicieron ellos. Lo hicieron responsable. Busquen ustedes, hombres. Nosotros estamos enfocados en la palabra y en la oración. Lo único les pedimos estas 3 condiciones. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Elijan. Recuerdo, de acuerdo a unos estudios, dicen que había como unos 25.000 personas. Entonces, elegir 7 entre 25.000, ¡wow! Tremendo. Esa era la tarea que les dio. Resuélvanla ustedes. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, aquí sabemos todos quién era Esteban. Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, nos hace una descripción completa del Antiguo Testamento. Y este hombre, amado, este hombre que había sido llamado para servir las mesas, para administrar las finanzas, ahí, en el capítulo 7 está ante ahí el Sanedrín ahí declarando y trayendo la revelación de la palabra a todos los que estaban ahí. Y este hombre fue, dice, que el que vio la gloria del Señor. Y también dice Felipe, pero este no es el Felipe de los apóstoles, no es el mismo. Los demás, Prócoro, Nicanor y Timón, Parmenas, no se habla mucho de ellos. Ahora, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito significa que era un griego convertido al Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso significa. Ahora, estos 7 hombres
elegidos por la multitud eran griegos. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Insisto, no fueron los apóstoles los que trajeron la solución. Ellos le dijeron, ustedes presentan el problema, también resuélvanlo. Ahora nosotros haremos lo que nos corresponde, dice. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y esto es muy importante también. Primero oraron. ¿Y sabes por qué oraron? Para confirmar si esos 7 realmente eran aprobados por Dios. Y este es el orden de las cosas. No es primero hacer algo y después orar. No. Primero oraron y les impusieron las manos. Y versículo 7, y terminamos, y dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué extraordinario, amado. Esa murmuración que trató de frenar el avivamiento, distraer la atención, poner otras prioridades, no lo logró. ¿Por qué? Porque dice que y crecía la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué crecía la palabra del Señor? Porque los apóstoles no cedieron ante la situación. Ellos siguieron orando, siguieron estudiando la palabra, siguieron sirviendo con la palabra. Entonces no cedieron, y por eso, amado, la palabra siguió corriendo, la palabra se siguió predicando. Muchos más recibieron las enseñanzas, y esas enseñanzas eran compartidas por otros, por no caer, amado, ante esta situación. Los apóstoles no permitieron que este conflicto los desviara, amado. Y esto es claro para nosotros. ¿Qué cosa en tu vida te quiere desviar del propósito? ¿Alguna situación económica? ¿Alguna situación emocional o sentimental? ¿Qué cosa? Tú tienes que tener claridad para qué Dios te llamó y cuál es el don que Dios puso en ti. Y mantenerte firme a pesar de la adversidad, a pesar de que no veas nada. Seguir adelante, seguir adelante. Mira lo que pasó acá. Como ellos no permitieron esto, la palabra seguía compartiéndose y la gente seguía agregándose. Incluso dice que hasta los sacerdotes judíos, amado, estaban aceptando al Mesías. Es que había un tremendo plan detrás de esto, pero la murmuración quiso frenarlo. ¿Qué buscaba esta murmuración? Dividir la iglesia, número 1. Judíos griegos, judíos hebreos. ¿Y qué otra cosa? Distraer a los apóstoles de su propósito. Pero ellos no cedieron, amado. Como Marta y María. ¿Se acuerda cuando Jesús llega a su casa y le dice, Marta, Marta, afanada con tantas cosas? Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte? Estar ante los pies del Mesías, escuchando la palabra. Así que en esta mañana te motivo, amado. No te desenfoques. No pierdas el propósito por el cual Dios te llamó. A cada uno de nosotros, Dios nos dio un propósito. Nadie puede decir que está acá y no tiene propósito. A todos Dios nos dio un propósito. Y si aún no descubres, amado, tu propósito o el don, ya te dije más o menos cómo lo puedes encontrar. Así que en esta mañana quiero orar. Y quiero orar por todos aquellos que aún no tienen a Jesús en su corazón. Y como estos hombres que venían de otras ciudades, que venían retornando, venían a Jerusalén a conocer al Mesías, a aprender de Él, por todas las cosas que estaban pasando, y eran motivados por el Espíritu Santo. Quiero motivarte en esta mañana. Si tú eres un extranjero, si tú no naciste en una familia o en un hogar cristiano, yo te quiero motivar en esta mañana a venir a los pies del Mesías. Así que si quieres hacerlo, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, le pido perdón por todos mis pecados. Y en esta hora le reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y pido que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esa oración tú pasas a ser parte de la familia del Señor. Y déjame orar por ti para que el Espíritu Santo venga y selle la decisión que has tomado. Y de aquí en adelante no te desenfoques. Padre, oro por todos aquellos que en esta mañana lo han reconocido a usted como el Salvador de sus vidas y como el Señor de sus vidas. Que el bendito Espíritu Santo venga y selle esta declaración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también deseo orar, amado, por todos aquellos que ya llevamos tiempo en la iglesia y que se han ido tras otras cosas, que hay cosas que lo han encantado y se han enfriado. Y lloro por este espíritu que había aquí en los apóstoles. Ellos tuvieron claridad de su llamado. Nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Y nada a ellos los quitó de ese propósito. Así que quiero orar por ti en esta mañana. Si te has encontrado débil en alguna área espiritual de tu vida, sabemos que el Espíritu Santo está a disposición a todo el que le permita actuar y moverse en su vida. Así que ahí donde estás, voy a orar y voy a pedir al Espíritu Santo que una vez más vuelva a hacerte arder. Y así como leíamos la palabra que nos dice que constantemente nos estemos llenando del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, varones llenos del Espíritu Santo. No copas medias llenas, copa llena. Vamos a orar. Padre, oro por todos tus hijos en esta mañana y por todos aquellos, Señor, que han dado oído o han permitido, Señor, que otras cosas los desenfoquen, que los saquen del propósito, que los saquen de su llamado. Y también aquellos, Señor, que tienen sus dones ahí escondidos, que los tienen en reposo. Padre, oro por ellos, Señor, para que los comiencen a activar. Dios mío, de los que están ahí, Padre, los que hablan en lengua, Señor, pregúntate en esta mañana, ¿cuánto tiempo hace que no ejercitas el don que Dios te dio? O en el servicio, o en las sanidades, o lo que usted le haya dado, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que en esta mañana se reactive, Señor, el don que usted le dio, la tarea que nos dio a cada uno de nosotros. Padre, que hoy podamos ser remecidos por esta actitud que tuvieron los apóstoles, Señor. Padre, no desconocieron la situación, la enfrentaron, pero no se involucraron más de lo que debían involucrarse. Traigan ustedes, escojan ustedes, nosotros continuaremos con el llamado que tenemos. Así que oro, Padre, una vez más, por cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, todos aquellos, Padre, que se han estado desviando por alguna u otra situación, que en esta mañana la comunicación y la comunión con usted y el bendito Espíritu Santo sea restaurada en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que tengas una bendecida semana. Ya, mis queridos niños y niñas, les damos las gracias al Señor por esa palabra que hoy día fue entregada. Y nos quedó muy claro, debemos enfocarnos. Así que hoy día aprendimos una nueva verdad. Y ahora llega un momento especial. Este momento especial donde agradecemos al Señor por lo que ha hecho en medio nuestro. Lo primero viene de Copiapó, una pareja que se hace el PCR porque estaban con muchos síntomas y ambos salen positivos. Tienen unos pequeños que gracias a Dios no fueron contagiados, ellos ya están recuperados. Agradecemos al Señor esa bondad. Y la segunda es una mamita, también de Copiapó, que estaba lista para tener su bebito. Estaba lista. Se hace un día antes el PCR y le sale positivo. Imagínate, qué tremendo que le salga positivo un día antes. Entonces la derivan al hospital, ahí va a tener su pequeño. Y cuando ya le hacen su cesárea, sacan a este hermoso bebé, le hacen el examen al pequeñito y gracias a Dios, para la gloria del Señor, este bebé da negativo, está sanito. Y ellos ya están en su hogar, disfrutando con la familia, pasaban este tiempo de cuarentena en su hogar, terminaron el tiempo y están bien. Y para la gloria del Señor pueden contar que pasaron por esto y que ahora pueden disfrutar la vida que Dios les da.
Pero también sabes que esta mamita, cuando llegó a esa pieza, había otra mamita embarazada de 31 semanas y también estaba con COVID, también tenía este virus. Y ella empezó con mucho malestar en la noche. Esta líder, esta chica, oró por ella. Estuvieron ahí cercanos ahí al Señor, juntitas ahí las dos. Al día siguiente la llevaron, le sacaron su bebé. Y gracias al Señor, ella ya está de alta, su bebé está en incubadora, pero está creciendo ese bebé. Así que le damos gracias a Dios por los milagros que hace, que realmente nos sorprende. Que ella se encontró también esta mamita ahí con necesidad y Dios también obró. Así que tienes motivo para agradecerle, para alabar al Señor. Dios es bueno. Cuando uno dice en todo tiempo, porque aunque el tiempo sea malo, Dios también va a ser bueno y te va a ayudar a salir adelante. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa hermana sorprendida por la mano de Él. Bendiciones.